Todavía no está. Lilian, ¿entró? No, ¿Sí? ya. Listo. Ya, voy a presentar entonces. Bueno, estamos. Espera, Carmen, todavía no son las 5. Ah, ¿todavía no? Ya, bueno. Demos unos Ahí ven. minutitos, ¿sí? Sí. Ok. Ya son las 5. ¿Listo? ¿Comenzamos entonces? Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes tengan ustedes. Muchas gracias por su interés y participación en esta actividad. Me presento, soy Carmen Barrios, coordinadora del Grupo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible. Y quiero comenzar contándoles un poco de que la Organización para la Mujer en la Ciencia en un Mundo en Desarrollo es una organización internacional fundada en 1987 con sede en las oficinas de la Academia Mundial de Ciencias en Trieste, Italia. Y es una unidad de programa de la UNESCO. OWSD es el primer foro internacional que une a mujeres científicas con el objeto de fortalecer su papel en el proceso de desarrollo y promover su representación en el liderazgo científico y tecnológico. A través del capítulo Guatemala y el equipo de trabajo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, tenemos el gusto de presentarles el foro del día de hoy, Separación de Desechos, razones para entender la postergación de un reglamento. Contarles también que al finalizar la actividad, todas las participantes que se hayan inscrito previamente en el enlace recibirán una constancia que acredite la participación en este foro. Entonces, aquí. Sin más preámbulo, doy la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, Rosa Sánchez del Valle, para que nos presente a nuestras conferencistas. Así que adelante, Rosita. Gracias, Carmen. Hace algunas semanas circuló un video calificando un cuerpo de agua como el número 1 en el mundo por su contenido de basura. También uno de los más sucios del mundo. Al enfocar a la corriente que fluye, en el video se introduce la expresión un tsunami de basura. Un dato
Más de 20.000 toneladas de plásticos son transportadas por ese cuerpo de agua, el río Motagua, y llegan al Mar Caribe, una cantidad que representa el 2% del total mundial de emisiones de plástico al mar. A menudo se nos muestran imágenes del daño que los microplásticos provocan en la fauna marina, por ejemplo, que va desde intoxicación hasta la muerte o cambios de comportamiento o alteración genética. Quizás una forma de ilustrarnos los efectos antrópicos aún en lugares inaccesibles a los seres humanos es el hallazgo de microplásticos en cuevas que fueron cerradas hace más de 30 años, pero el agua y los sedimentos llegan, los que contienen concentraciones alarmantes de microplásticos, llegaron ahí por medio de los sistemas acuáticos subterráneos. Son 3 referencias de lo que vemos, el Motagua, lo que no vemos, las cuevas, y frente a ese panorama en Guatemala en el mes de agosto se pospuso por 18 meses la entrada en vigor del reglamento para que separar residuos por parte de la población. Para entender un poco más ese contexto y esa situación, organizamos este foro. Tenemos 55 minutos, pero fundamentalmente más que grandes exposiciones, se trataría de intercambiar opiniones sobre estos temas. OWSD siempre ha pensado que se trata de generar aprendizaje y conocimiento a partir de las contribuciones de las expositoras, pero también es un espacio para valorar el trabajo, la experiencia y los saberes de las expositoras y las participantes. Así que con esa pequeñísima introducción y esa distribución del tiempo, 15 minutos para cada expositora y el resto para que planteemos nuestras preguntas y comentarios, paso a presentar brevemente a nuestras expositoras. Lilian Toledo de Girón tiene formación en ciencias sociales con estudios de nivel de doctorado. Tiene más de 25 años de experiencia en ciencias ambientales y estudios especializados en Derecho Ambiental, Universidad de Tulane, New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Ha participado en congresos de Derecho Ambiental organizados por la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Expoterra. Es docente de la Maestría de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A Lilian le hemos preguntado 2 cosas. Voy a formularle esas 2 preguntas para dejarla en el uso de su tiempo. Lilian, ¿cómo vinculamos lo relativo al reglamento del mar con la perspectiva macro del derecho ambiental? 2, ¿por qué los recolectores de desechos sólidos en conjunto pidieron postergar la vigencia del reglamento? Te dejo en el uso de la palabra, Lilian. Muchísimas gracias a todas las hoy presentes. Voy a disculparme un poco, estoy un poco afónica debido a problemas de salud, pero quizás dando respuesta, Rosa, a las 2 preguntas. Sé que tengo muy poco tiempo, pero voy a ser lo más sintética posible. Y me gustaría hablar sobre, antes que nada, las políticas de protección ambiental para Guatemala. Primero que nada, el Acuerdo Gubernativo 281-2015, que nos habla sobre la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos y la Política Ambiental y Recursos Naturales del municipio de Totonicapán 2020-2020, aprobada por el acta número 73-2020 con el Consejo Municipal del municipio del departamento de Totonicapán, y la Política y Manual para el Manejo de Desechos Sólidos y Reducción de la Contaminación en el municipio de Totonicapán, validada y aprobada por la Junta Directiva y Consejo de Alcaldes Comunales de 48 cantones de Totonicapán mediante el acta 72-2017. Con estas disposiciones de esa presente política,
nacional, se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de desechos sólidos. La situación de desechos sólidos en América Latina se refleja en los problemas que ocurren en Centroamérica. Sin embargo, en Guatemala existen algunas municipalidades que han resuelto la mayoría de estos problemas y para ello se han establecido algunos modelos de procesos y pasos hacia la sostenibilidad que pueden replicarse. Cabe mencionar que en Centroamérica se está despertando la conciencia con respecto al ambiente y al mejor manejo de los desechos o residuos sólidos. En febrero del año 2002 se acordó la política centroamericana sobre salud y ambiente en el marco de la reunión intersectorial de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la CCAD, y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA. Luego, en el año 2004, mediante el Acuerdo Gubernativo 234-2004, se crea la Comisión Nacional para el Manejo de Desechos Sólidos, CONADES, la cual es encargada de coordinar y ejecutar las acciones técnicas y legales adecuadas en el manejo de desechos sólidos del país, derogando la antigua entidad CONADESCO, y dicho acuerdo establece a la Comisión como el órgano consultor y asesor en la formulación y dirección de las políticas nacionales. Posteriormente se crea la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, Acuerdo Gubernativo 281-2015, instrumento específico en materia de manejo de residuos y desechos sólidos, dentro de la cual se encuentran las acciones de diferentes instituciones correspondientes al tema. Se creó el Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Comunes, que es el reglamento actual con el Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes y su reforma. Este es el último reglamento y acuerdo gubernativo con el que se cuenta, en donde tenemos una clasificación primaria desde la fecha de agosto del 2021 y con una temporalidad, podríamos decir, de febrero 2025. Cabe mencionar que la clasificación primaria a partir de agosto 2021 hasta febrero de 2025 sería orgánico e inorgánico. Muchas veces no atendemos, no comprendemos, no conocemos, pero porque no se nos ha explicado el tema de desechos sólidos. Lo vemos única y exclusivamente como basura, ¿verdad? Como el tema café. Pero el tema de los desechos hay que tratarlo de una manera, bueno, primero que nada, tener la información, tener el conocimiento de cuáles son los desechos orgánicos. Bien lo dice el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que son restos de frutas, de verduras, algunos huesos, algunos residuos de carne, algunas hojas del jardín, pues es cáscaras de huevo, restos de pan o de tortilla. Para esto también tenemos que tener una disposición final, y ese es el grave problema que tenemos en Guatemala. En Guatemala tenemos el basurero que todos conocemos, ¿verdad? Que es un basurero a cielo abierto, un vertedero a cielo abierto que se encuentra en la zona 3 de la ciudad de Guatemala y el otro en el kilómetro 21-22 hacia el Pacífico. Es importante reconocer que también se encuentra la gremial de recolectores de desechos sólidos en Guatemala. Y ellos, a partir del 11 de agosto, si no estoy mal por la fecha, hacen una mesa de diálogo en donde participan todas las entidades involucradas en el proceso de recolección y reciclaje de desechos en el país. Hay temas que le competen a los recicladores y invitan en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, confirma, digamos,
que modificará el acuerdo para extender por 18 meses el plazo del reglamento para la separación de los desechos. Hay una clasificación secundaria. La clasificación secundaria entraría en vigencia el próximo 11 de agosto, pero se posterga hasta el 11 de febrero del año 2025. ¿Y qué se entiende por clasificación secundaria? La clasificación secundaria sería orgánico, reciclable y no reciclable. ¿Qué entendemos por esto? Orgánico, lo habíamos mencionado. Reciclable, lo que se puede reciclar. Cartones de huevos, cajas de cartón, algunas botellas de vidrio, algunos frascos de alimentos, algunas latas de bebidas, algunas bolsas plásticas. No reciclable. Productos sanitarios. En eso se incluyen toallas sanitarias, papel sanitario y pañales. Bolsas de frituras, por no decir los nombres, y productos de Duroport. Estos son no reciclables. Entonces, y permítanme quizá nombrar la legislación ambiental de Guatemala en el manejo de los desechos sólidos, que es exclusivamente responsabilidad de las municipalidades y de la Municipalidad de Guatemala, que hasta ahora está explícitamente establecida en la normativa guatemalteca. Y a pesar de todo esto, todas las coberturas de recolección aún son insuficientes o nulas. Se da coexistencia en conjuntos de recolección municipal con conjuntos privados formales e informales, controlados directamente por la población, y como resultado de todo ello, la disposición final es realizada en la mayoría de los casos en forma inadecuada, escasamente atendida desde el punto de vista sanitario-ambiental. Y digo esto con conocimiento porque recuerdo que desde el año 2003 o 2004, JICA, Japón, envió a uno de sus mejores técnicos a hacer una investigación en la que acompañé por parte del ministerio, y se dejó un documento sumamente interesante del tema del manejo de los desechos sólidos en Guatemala. Cabe recordar, y me gustaría nombrar a dos personas. Uno es un ingeniero de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del que hemos aprendido durante muchísimos años, que es el ingeniero César Barrientos, y muy reciente, otra persona que habla sobre el tema que mencionaba Rosita, que es el tema del plástico y los microplásticos, y es Sergio Izquierdo. Así que yo me quedaría con esto por el tiempo. Rosita, no sé si he cumplido con el tiempo. Gracias. Sí, te quedaban unos minutos, pero igual en beneficio del intercambio posterior, las preguntas que te quieran hacer, pongámoslo como ganancia. Bueno, nuestra segunda expositora es María Isabel Zactic. Ella es magíster en Economía Agrícola y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es bióloga de la Universidad del Valle de Guatemala. Trabaja como investigadora en diversos proyectos relacionados con recursos ambientales y cambio climático en el Departamento de Economía Agrícola de la Universidad Católica y otras entidades como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Tu experiencia como bióloga pone sus intereses de investigación en el cambio climático, la biodiversidad y la economía del agua, aplicando principalmente métodos de valoración y no de mercado. Bueno, al igual que con Lilian, a Marisabel le ponemos dos preguntas que efectivamente están como ya introducidas por la presentación de Lilian. ¿Qué información debe generarse para que una política que incluye la clasificación por parte de la ciudadanía no sea rechazada? Y la otra pregunta, y entrando bien en tus temas, esos que manejas, pero de ida y de regreso, es ¿qué impacto tienen los residuos en la contaminación y en el agua? ¿Y por qué postergar la vigencia del reglamento tiene tan graves efectos en su contaminación? Gracias Isabel, te dejo la palabra. Gracias, Rosa, y buenas tardes a todas. Gracias por participar en este foro. Bueno, comenzando por el principio, un poco en el orden en las preguntas que me presentó Rosa. La primera pregunta es un poco, digamos, más filosófica que otra cosa. ¿Qué es lo que se necesita para que una política no sea rechazada por la ciudadanía? Esto puede depender de uno y mil factores, pero yo creo que lo más importante en una política que tiene, cuando está relacionada a la ciudadanía, es saber o tener conocimiento acerca de la ciudadanía misma y del tema que se está tratando. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es ideal crear una política en base a datos, ciencia, conocimiento, Guatemala, como muchos otros países en desarrollo, tiene una gran carencia de información. No tenemos información real acerca de los desechos sólidos en el país. Existirán cantidades que entran, por ejemplo, a los basureros, el de la zona 3, al de AMSA, pero no tenemos en realidad métricas de nada más. Entonces es un poco difícil generar una política que involucra a las personas sin saber cómo las personas se comportan respecto al fenómeno que se quiere regular, que en este caso es la basura. No podemos saber si las clasificaciones son adecuadas o si tenemos los medios para procesar esos desechos, si no sabemos qué clases de desechos están generando, por ejemplo, en los hogares o por zonas o en diferentes municipios. Y eso también tiene un efecto muy grande, o hablando en temas geográficos, porque si tenemos una política que se genera a nivel nacional, como puede ser la política de desechos sólidos, pero el proceso de recolección y el proceso de manejo de desechos sólidos se hace a nivel municipal, tenemos muchos actores involucrados, que no es solo la misma ciudadanía, sino todos los actores intermedios que tienen que hacer cumplir estos reglamentos. Entonces, yo creo que esto es un comentario un poco genérico respecto a cualquier política pública, que es idealmente deberíamos tener información previa a la generación de la política. Dicho esto, esta política ya está hecha, ¿cierto? Entonces ya es solo la implementación, pero yo creo que lo que falta mucho en cuanto a las políticas que se dirigen a la población o que la población está mucho más involucrada, como es en este caso la separación de residuos, es que no hay una buena socialización tampoco. Existe el reglamento, existe la iniciativa, pero si no hay una buena socialización, no va a ser algo que vaya a ser exitoso. Y creo que eso puede que sea uno de los factores más grandes que está afectando el que esto entre en vigencia o que se haya retrasado la entrada en vigencia de este reglamento. Creo que es más relevante de lo que parece el socializar una política, pero no se puede cumplir con un reglamento, no se puede tener cumplimiento de nada si uno no sabe a qué se refiere. Entonces, es muy relevante que no solo se creen políticas, sino que se creen políticas que vayan a ser aplicadas y que se den los medios adecuados y que se informen a todos los actores en el proceso, desde la persona en que está generando los desechos a nivel de hogar, a nivel de empresa, no sé, como primera persona, sino también, en este caso, los gremiales de recolectores, los actores municipales, el mismo Ministerio de Ambiente y todos los actores que tienen que tener una parte
fundamental en que se cumpla todo esto. Eso en la parte un poco de qué es lo que necesita para que no se rechace una política pública por parte de la ciudadanía. Pero también creo que algo que falla mucho, especialmente en el tema ambiental, cuando se genera política pública en ambiente, es que no se conoce, no se tiene información, como lo mencioné creo un poco al principio, no se tiene información de la persona a la que va a ser afectada la ley, el reglamento. Específicamente en países como Guatemala, que son tan heterogéneos, tanto la zona urbana como la zona rural o la zona de altos recursos como de bajos recursos, es importante que se creen mecanismos adecuados para cada zona o sector geográfico en este caso, porque si bien es positivo que haya un reglamento o una ley para la separación de residuos, no se puede esperar que sea la misma o que se pueda cumplir de la misma manera, mejor dicho, para una zona rural en Guatemala que en la zona urbana, por ejemplo. Entonces también se tiene que tener en cuenta todos estos factores sociales y económicos en el país, especialmente en Guatemala, que es un país tan desigual, y que si bien es un país que ha estado, no sé, en la mira por los desechos sólidos, como mencionaba Rosa al inicio, que porque el Motagua está muy contaminado, es verdad que es un país que no tiene un manejo de residuos sólidos, pero viéndolo ya un poco a nivel macro, Guatemala aporta muy poco de los desechos sólidos a nivel regional y a nivel mundial. O sea, nosotros no somos, digamos, el mayor problema que tiene este mundo. Para el país, es verdad, es algo muy complejo, pero en cantidad, digamos, como generación de desecho per cápita no tenemos tanto problema, porque en promedio en la ciudad se generan muchos residuos, pero en las zonas urbanas, en las zonas rurales, perdón, no se generan ni la misma cantidad ni el mismo tipo de residuos. Somos un país también que produce hortalizas, que es un país productor agrícola. También tenemos otros tipos de problemas en los desechos, que puede ser, por ejemplo, pérdida de cosechas. ¿Qué se hace con todos esos residuos sólidos que vienen del mal manejo de una cadena de suplemento agrícola, por ejemplo? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta en el contexto nacional, no solo separar plásticos, por ejemplo, y eso va a solucionar todo. No, yo creo que se tiene que tomar mucho en cuenta el contexto específico, zona específica, otros factores sociales específicos, y eso va también asociado mucho a la socialización, porque no se puede socializar esa misma política, ese mismo reglamento de la misma manera en zonas tan distintas, tan diversas en realidad, no solo sociales, sino culturales, que en Guatemala también tenemos ese componente que es muy importante, que hay como somos un país multicultural, también debería haber, se debería pensar en eso cuando se socializa, cuando se trata de implementar un reglamento que involucre a la ciudadanía, que no solo se debería enfocar en lo que se ve en el sector urbano, que es lo que sucede normalmente. Y respecto a la segunda pregunta, que es un poco más en el tema de cómo podría afectar la derogación de esto en los recursos hídricos, pues, como ya lo mencionó también Rosa al principio, claro, tenemos problemas en sí de la contaminación de las aguas superficiales, que es muy fácil de ver, ¿no? Uno ve ríos y los ve desbordados de basura, y también los efectos un poco más micro, que son el tema de los microplásticos y la infiltración en el manto freático, especialmente relacionado a los vertederos. Hay un componente que no se habla mucho y que no está relacionado directamente tal vez con el agua en sí como el recurso, sino el costo que genera esto, el costo de tener nuestras aguas contaminadas, el costo no solo económico, sino me refiero al costo social que genera tener estas aguas contaminadas, porque tener un río contaminado, es verdad, genera costos económicos porque esa agua hay que tratarla, pero también genera un costo social altísimo en cuanto a enfermedades, que puede provocar enfermedades, la calidad de la vida de las personas disminuye,
etcétera. Es muy amplio el efecto que puede tener un mal manejo de los residuos sólidos en el agua y a su vez que esa agua tenga un efecto muy grande sobre las personas. Entonces, creo que creo que un tema en sí, el efecto que puede tener la derogación, pero claramente el hecho de que tarde más la entrada en vigencia de un reglamento importante para el país solo hace que el problema crezca más, ¿cierto? Y que sea un poco más difícil de controlar eventualmente, porque no es como que se paró el problema y lo vamos a retomar, sino que estamos hablando de 1 año y medio más de que no va a haber ningún tipo de separación, que no va a haber ningún tipo de avance en esta materia. Y si bien están derogando y no va a entrar en vigencia, pues deberían utilizar este tiempo, o se podría, digo yo, utilizar este tiempo a favor en función de lo que no se ha hecho, que es socializar. Está bien, la derogamos, pero ¿qué podemos hacer mientras tanto? O sea, hay muchas otras cosas que se pueden hacer en el intertanto para no pasar por esto mismo, porque es probable que vuelva a haber una inconformidad, que vuelva a haber una falta de conocimiento en el momento en que se decida volver a implementarlo, ¿cierto? Porque si no se resuelven los problemas que hicieron que se derogara hoy, es probable que la historia se repita en 18 meses. Entonces, y eso va a afectar a todo, obviamente, nuevamente a los recursos hídricos, a la biodiversidad y a todo lo que viene aunado del problema de los desechos sólidos. No sé si respondí con eso las 2 preguntas. O si hay alguna duda. No, también te quedaste con unos minutos en beneficio para nuestras participantes. Les propongo que suban su mano y formulen sus preguntas. Pero si alguien no quiere hacerlo de viva voz, también puede ponerlo en el chat. Mientras Lilian y María Isabel respondieran las preguntas que ustedes les formulen a viva voz, nosotros podemos ver cuáles están en el chat para apoyarlas. Entonces, para eso hicimos un foro, para que pudiera haber un intercambio entre ustedes, las expositoras y los demás participantes. Así que, por favor, ¿quién empieza? Vamos que yo les puedo hacer una y pueden decidir quién le interesa más responderla. De la información que tengo, la gremial de recolectores sí tiene reuniones periódicos con la municipalidad, pero tal como estaba diciendo María Isabel, que casi pareciera que tenía bola de cristal en Chile, se han reunido, pero no han estado discutiendo el tema. Es decir, discuten los temas que siempre tienen que discutir. Entonces, pareciera como que postergar 18 meses significa no hacer nada 18 meses. ¿Qué piensan de eso? Es decir, Marisabel dice, lo más importante sería una forma de socializar aún con los pocos datos que tenemos. Hasta ahora, pues, no creo que ninguna de las participantes o ustedes hayan visto algo que parezca una socialización. Y el tema no está siendo discutido en esa mesa de la que les hablaba también Lidia. No sé qué piensan. Mientras, si alguien se anima a poner sus preguntas o sus comentarios en el chat, se los agradeceríamos.
Bueno, Lilian, si quieres, yo puedo responder un poco aquí. Yo creo que es complejo cuando se tratan de hacer este tipo de regulaciones porque deberían partir de un proceso participativo, en realidad. Yo creo que cuando se incluye a la ciudadanía o es algo que sea tan activo, la ciudadanía debería ser una ley, o como se ha gestionado en países que tienen políticas similares, digamos, que se hacen a partir de procesos participativos, donde parten de la población y van un poco de abajo para arriba, y no tanto como se está haciendo en este caso, que es de arriba para abajo. Entonces, la socialización es mucho más difícil si se hace desde la entidad que genera la regulación y se trata de socializar a que si parte desde la ciudadanía y se vuelve luego una regulación, digamos, porque cuando parte desde un proceso participativo normalmente es de un interés que tiene la población en sí, de una necesidad que existe. Entonces, eso también habla un poco de, todos entendemos que hay un problema y creo que es algo que sabemos como ciudadanos, y todos los que vivimos en Ciudad de Guatemala vemos esos problemas, no son difíciles de identificar, pero claramente no está dentro de las prioridades que se necesitan cumplir ahora, entonces tampoco parece ser algo que la ciudadanía esté buscando. Entonces va a ser un poco difícil, y derogarlo solo va a hacer que ese proceso sea más lento. Es decir, no se va a empezar el interés, no se va a comenzar a tomar el interés de la gente de nada, porque no hay necesidad de hacerlo todavía. Entonces yo creo que, como mencionaba antes, es prácticamente 18 meses de no hacer nada nuevamente, de seguir en el camino que estamos, y el problema no es como que aumente linealmente, esto es un tema exponencial, la basura se acumula exponencialmente, no porque no se degrada, ni se maneja, ni se trata en un ratio 1 a 1, digamos, en lo que se genera. Entonces solo lo vamos a seguir aumentando y el problema lo vamos a tomar mucho más grande 18 meses adelante. Entonces va a ser mucho más difícil. Entonces yo creo que es un tema que es de urgencia, y 18 meses es mucho tiempo, son muchos desechos que se van a generar en ese tiempo, y por lo tanto muchos efectos adversos también. Gracias, Marisabel. Lilian, tal vez esta, para ti que estás más cerca, nos preguntan, ¿qué hacen con los desechos que no se pueden reciclar del vertedero de la zona 3? ¿Le dan algún tratamiento y quién lo hace? Y también esta otra es para ti, Lilian. ¿Cuál es el rol que deben asumir los gobiernos municipales? Gracias. Lilian, tienes el micrófono apagado. Gracias, Giselle. Perdón. Me gustaría responder la segunda, si tú me permites. Hace muchos años se dio un programa regional sobre el manejo de desechos sólidos para pequeños municipios de Centroamérica, y se tomó una muestra de estos municipios, teniendo muchos talleres de participación. Y ¿sabes en cuánto tiempo? Y quiero hacerlo del conocimiento de Marisabel para que veamos la magnitud. Esta formación, esta capacitación se dio durante 3 años. 3 largos años. Para que todos tuviéramos ese conocimiento, y todos, digamos, todos estos ciudadanos y ciudadanas, guatemaltecos, guatemaltecas, salvadoreños, etcétera, 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 pudieran tener información realmente, porque son desechos sólidos para pequeños municipios. Y Marisabel lo dijo muy claramente. No es lo mismo nosotros, que somos de mentalidad totalmente urbana, a los municipios de Guatemala, que en el caso de Totonicapán se pagan 5 quetzales, ¿verdad? 5 quetzales mensuales de recolección de desechos sólidos. Y se encuentra una problemática muy grande, porque encontramos un vertedero a cielo abierto y
Por supuesto, ya 48 cantones tiene su política y quiere salir adelante a ver cómo. Pero como tú lo dices, Marisabel, tiene que ser a nivel local. Porque no es lo mismo Totonicapán que Quetzaltenango o que la zona urbana en Ciudad de Guatemala. Es un tema realmente apasionante, el tema de desechos sólidos, pero es un tema también bastante complejo, ¿verdad? Porque yo, ¿cómo le puedo decir al señor alcalde de donde yo vivo, mire, señor alcalde, usted tiene que hacer esto y esto y esto en su municipalidad? Porque eso es lo que quiere la población. Y tú con mucha sabiduría lo dijiste, Marisabel, porque acá las políticas vienen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Gracias, Lilian. Alguien. Brenda dice, después que recolectan la basura, perdón. Brenda González te pregunta, después que recolectan la basura domiciliar, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Los camiones recolectores tienen espacios separados de basura orgánica, inorgánica y reciclable? Un poco en ese tema, yo no estoy segura del mecanismo real de cómo es, sinceramente, pero pensándolo un poco en tema más genérico, eso es una excelente pregunta. ¿Cuál es el paso siguiente? Porque se está enfocando en, ok, vamos a separar los residuos, pero ¿para qué? Todas estas cosas tienen que tener un seguimiento, tienen que tener un qué va a pasar después. Es verdad que se pueden separar los residuos orgánico, inorgánico, todas estas cosas, pero cuando estas cosas se hacen, se necesita infraestructura, se necesita planificación, se necesitan muchas cosas que Guatemala todavía no posee, lastimosamente, y que normalmente los únicos materiales que se reciclan son materiales que pueden generar algún beneficio económico de cualquier tipo, para ya sea el recolector, para la industria, para lo que sea. Entonces, es bien difícil pensar que esto es algo que se puede ejecutar y que puede haber un cambio en la ciudadanía si no hay ningún tipo de incentivo más allá que el bienestar del medio ambiente, porque es verdad, hacer en bienestar propio, pero no se ve, no es tangible. Entonces es bastante difícil que haya un cambio en el comportamiento de las personas si no ven un beneficio directo y relativamente rápido también. Porque es verdad que vamos a conservar el ambiente, pero es un poco difícil incentivar a las personas de esa manera. Y genuinamente, yo no tengo certeza de esto, pero estoy casi seguro que aunque se separe la basura en muchos lugares, va a parar al mismo lugar. Porque no es solo la separación, es que se hace con los recolectores, lo separan, lo mezclan. Ok, los recolectores también la separan, ¿a dónde la llevan? ¿Qué se puede hacer con esa basura? Entonces, es muy complejo, es como toda la línea que desde que se genera el desecho hasta, o sea, hasta su posición final, que probablemente sea el vertedero, que es lo más común. Ingrid Benítez nos traslada un pensamiento, dice, yo pienso que aquí un gran faltante en esta matriz, en la clasificación de residuos y educación ambiental es el Ministerio de Educación. Si deseamos tener resultados a mediano plazo, por corto que será, es educar a la juventud para que ellos lo apliquen a futuro, porque no estamos preocupados, nos estamos preocupando en educar a una población que ya trae costumbres arraigadas de años y se opone a hacerlo. Es el niño al joven que también debemos cubrir. Gracias. Tenemos incluso a alguien de Proyecto Motagua entre los participantes. Un poco en la línea del pensamiento de Ingrid está la parte de, es verdad, la educación es central y eso creo que viene también parte en la socialización que yo hablaba,
porque la socialización no es solo en el momento de que vamos a sacar la ley, es algo que se tiene que hacer de manera integral, de manera holística un poco, y claro, debería incluir educación tanto en los establecimientos públicos como privados, a todo nivel, y esa educación tiene que ser no solo para los niños y jóvenes, sino, claro, educar a todas las personas, especialmente a las personas que son las que toman decisiones en los hogares, que son las que al final del día son las que van a tomar la decisión de separar o no separar los residuos. Si me permite, Rosa. Sí, Lilian, por favor. En la misma línea del pensamiento de María Isabel, yo quiero manifestar, la Universidad de San Carlos de Guatemala en algún momento tuvo una cátedra de educación ambiental superior, esto por supuesto dirigido a profesores y profesoras de la Universidad de San Carlos, pero también los estudiantes, los jóvenes, realmente, que son los niños, no digamos, en la educación formal, ¿verdad? Y en la educación no formal. Por eso la importancia de la educación ambiental vinculada a todos estos temas que parecieran que no son tan atractivos, ¿verdad? Como el tema de los desechos sólidos. Pero es un tema preocupante. Realmente ya no somos 300,000 personas en Guatemala. Según el último censo, creo que somos más de 15, 16, 17 millones de personas, generando cantidad de desechos, más que todo en la zona urbana. Y hay algo importante que me gustaría mencionar y que en algún momento la Universidad del Valle de Guatemala hizo con un pequeño trabajo acerca de los indicadores ambientales. No contamos con indicadores ambientales, con diseños de metodología para indicadores de desechos sólidos generados y un porcentaje de desechos sólidos sin disposición final autorizada. Y como lo decía Marisabel muy bien, no tenemos información que nos permita a nosotros muchas veces tomar decisión, porque tenemos una política y la tenemos escrita, pero no tenemos indicadores, ¿verdad? ¿De dónde vamos a realmente hágase y cúmplase? Sí. Gracias, Lilian. Alba también nos comparte un pensamiento: el manejo de los residuos y desechos sólidos urbanos es un problema que amerita pronta solución en todo el mundo. El crecimiento poblacional desordenado es un factor que ha empeorado esta situación. Y un poco estamos de acuerdo que se trata mucho de cuestiones culturales, ¿verdad? Y solo con eso entrarían un sinfín de factores. Pero bastaría con que en los centros educativos empezaran a hacer esa separación, pienso, precisamente, o sea, no se trata, porque muchas veces los docentes, los maestros, lo primero que dicen es que hay que poner contenidos en el currículum nacional base, eso ya está. Lo que cuenta es la práctica, como ustedes dicen, y los centros educativos serían un lugar perfecto para empezar a poner en práctica al menos una forma que permitiera el aprendizaje de todas las personas que asisten como estudiantes, entender qué es eso, porque de veras no es tan fácil que a mí me digan, mire, ahora tiene que hacer 8 bolsas distintas. Yo también preguntaría, ¿y qué es eso de no reciclables, por ejemplo? En fin. Rosa, ¿me permites? Sí, por favor. Mira, siguiendo con la línea de Marisabel, me parece muy interesante el instrumento de participación pública
El derecho ambiental como tal busca regular la conducta del hombre en su entorno y los recursos naturales y a la vez busca la conservación de los mismos. Si bien es obligación del Estado la promoción y el acceso a la información respecto al estatus del medio ambiente en un territorio delimitado, también es responsabilidad cívica buscar información, defender el patrimonio nacional y buscar medidas de solución ligadas al seguimiento jurídico de los casos que afecten a la misma sociedad. En la actualidad, las campañas de concientización o concienciación en temas de medio ambiente son reflejo de la participación de personas preocupadas por temas que afectan a la sociedad y a la salud. Las acciones llevadas en la práctica pública son diversas, sin embargo, la finalidad de estas es incentivar a acciones concretas, cambios de comportamiento y buscar la regulación que asegure un espacio más amigable para las generaciones futuras. Gracias, Lilia. No sé, ¿alguien más tiene alguna intervención? Yo tal vez para cerrar un poco, no solo respecto a este tema, sino creo que en la mayoría de cuestiones ambientales en Guatemala, como mencionábamos ya, hace falta tanta información y creo que esta es una plataforma excelente porque hay tantas personas involucradas en temas relacionados con medio ambiente acá que están generando también información o quisieran generar información y yo creo que es no sé, como una buena conclusión, algo bueno que decir al final de esto que, ok, estamos identificando problemas, pero también como parte de nosotros que somos de una comunidad científica, una comunidad que tenemos interés en estos temas, también tener la motivación de investigar temas que no tienen información en el país, porque debido a que muchas veces se nos dificulta mucho generar esta información, igual valdría la pena tomar un poco la iniciativa para que haya algo de información. Todos acá trabajan en temas muy diversos, en muy específicos, que sería bueno que socialicen también sus resultados, porque pasa mucho que mucha gente trabaja en cosas diversas y no tenemos idea. Entonces yo creo que no se quede solo en una investigación personal, digamos, que no sea, que se trate de divulgar los resultados de todo, como en esta comunidad, por ejemplo, de OWSD, que es una buena plataforma, porque tal vez existe información que no estamos viendo, si bien no es a nivel nacional, si bien no es representativa tal vez, pero puede que haya. Entonces también creo que es una buena oportunidad para hacer un llamado a las personas de que se motiven y que divulguen cualquier información relevante, no solo en este tema, sino en todos los temas. Sí, voy a hacer dos cosas. Voy a leer un comentario más de Alba y gracias, Marisabel, por esa reflexión que también es una invitación y, por supuesto, una propuesta para que esta organización de mujeres tuviera un papel más activo en dos cosas, como tú dices, ¿verdad? En investigación y generar resultados que sean socializados, porque si no, pues igual nos quedamos en bonitos documentos, ¿verdad? Entonces voy a leer la reflexión de Alba y después le voy a dar a Lilian la palabra para que, igual que María Isabel, nos comparta una reflexión de cierre de esta actividad. Alba dice: el problema de los residuos y desechos sólidos está ligado con cuestiones ambientales que afectan directamente a la economía, a los hogares y a la comunidad en su conjunto. Por ello, preparar un buen programa de educación y participación de toda la población permite mejorar la gestión al facilitar la aceptación por parte de la comunidad. Gracias, Alba. Te dejo, Lilian, para un comentario tuyo de cierre. Miren, es bastante, bueno, es preocupante el tema y es apasionante al mismo tiempo el tema de desechos sólidos, pero no así menos importante otros temas.
Por ejemplo, ahorita estamos viendo el Tratado del Derecho Antártico, estamos viendo el tema, la gran preocupación del tema del agua en Guatemala, que no existe una ley de aguas, una iniciativa de ley de aguas, ni siquiera tenemos una política, ¿verdad?, sobre el tema del agua, y esto es preocupante. Muchas veces estamos estudiando sobre la huella del tema del agua y otros temas, pero que tampoco llegan a la población. Y los que son más afectados es la población, ¿sí? Que tienen que recorrer grandes distancias, y volvemos a lo mismo, en su localidad, más que todo en el interior de la República, donde están las personas con mayor necesidad, y no de mentalidad totalmente urbana, en donde en la ciudad de Guatemala abrimos el grifo, ya sea agua para consumo humano o no, pero abrimos el grifo y hay agua, ya sea municipal, mariscal o lo que sea. Hay muchos temas importantes para Guatemala y que creo que ya es momento de que pongamos el dedito en la llaga y que empecemos con toda la seriedad bueno, no solamente hacer reuniones o a convocar y luego que no se hace nada, sino tener realmente, como bien lo decía María Isabel, algunas fuentes, porque pueden haber investigadores, no todos somos investigadores, pueden haber investigadores que tienen ya sus investigaciones, que no las conocemos y que serían muy valiosas. Gracias, Lilian. Bueno, no hay más preguntas. Creo que podemos cerrar esta actividad. Muchas gracias a las expositoras, ha sido un gusto escucharlas. A Gisela Orellana por apoyar los ingresos, a Marilyn por todas sus contribuciones en la organización y divulgación, y por supuesto a todas ustedes, las personas que participaron y se interesaron por este tema. Les agradezco muchísimo. Somos las personas más puntuales del mundo en empezar y terminar. Muchas gracias de nuevo a todas. Giselle, ¿quieres presentar lo del diploma? Sí, dar el agradecimiento a María Isabel por su tiempo con nosotros. Esperamos siempre contar con ella en próximas ocasiones y le extendemos este diploma en nombre de OWSD, dice Equipo 8 de Cambio Climático, Mitigación de Riesgo y Desarrollo Sostenido, otorga el diploma de reconocimiento a María Isabel Chacón por su participación como expositora en el foro Separación de Desechos, razones para entender la postergación de un reglamento, y está firmado por nuestra presidenta, la Chair Nancy Sandoval, y nuestra coordinadora del equipo B, Carmen Lucía Barrios Guzmán. Muchas gracias. Así también quisiera presentar el otro diploma. Esta, sí. Para Lilian Elizabeth Toledo, dice lo mismo, ¿verdad? Otorga el diploma de reconocimiento a Lilian Elizabeth Toledo por su participación como expositora. Le agradezco en nombre de la OWSD y esperamos siempre contar con su valiosa participación. Y por último, para ti, muchas gracias.
otorga el diploma de reconocimiento a Rosa Sánchez del Valle por su participación como moderadora en el foro. Muchas gracias y les deseo un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Gracias. Todas las personas que se inscribieron igualmente van a recibir un enlace de parte de Marilyn y siguiéndolo, pues pueden también descargar sus diplomas de participación. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Les deseo feliz tarde, feliz noche para Isabel y para Carmen. Gracias. Y nos vemos en el siguiente. Gracias a todas. Adiós.